Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tengas tú en este momento, pero bienvenido a mi canal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estudiar la Biblia. Por favor, acompáñame, ponte cómodo, ve por tu bebida preferida y mientras tú te acomodas y quitas cualquier distractor, te voy a compartir las diapositivas. ¿Listo? Entonces, dispón tu corazón, dispón tu mente para que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio que vamos a hacer en el día de hoy. Entonces espero que ya te estés acomodando, que ya estés viendo la pantalla verde. Yo creo que sí. Vamos a quitar controles por este lado y a bajar acá esto y listo. Bueno, espero que entonces estés cómodo, dispuesto a escuchar lo que el Señor nos va a enseñar en el día de hoy. Si tú me vienes acompañando desde hace un ratico, te agradezco mucho por tu constancia, por tu fidelidad y sobre todo por ese deseo tan grande de crecer espiritualmente, de conocer más al Señor Jesucristo y también por esa muestra de cariño que siempre me has dado al acompañarme en estos pequeños espacios. Si vienes por primera vez, este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga, mucho gusto, bienvenidos. Y lo que hacemos aquí, como te dije anteriormente, es estudiar la Biblia de una manera sencilla, no es un estudio profundo. Yo le digo Biblia para dummies, es ese primer encuentro con la palabra de Dios. Simplemente leemos un versículo o un pasaje y hacemos una pequeña explicación. Entonces, en este momento, hoy nos encontramos en la clase número 159. Si tú quieres escuchar las 158 clases anteriores, es muy fácil. Entras a YouTube, pones Liliana Parga, te vas a encontrar con un icono de flores rojas, le haces clic, por favor suscríbete y en la sección de videos vas a encontrar todas las clases. Cualquier pregunta, sugerencia o comentario también la puedes hacer en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué vas a encontrar en estas 158 clases? Vas a encontrar todos los libros del Nuevo Testamento y estamos estudiando los libros del Antiguo Testamento. Ya está también allí todo Génesis y en este momento estamos ya casi terminando el segundo libro de la Biblia que es Éxodo. Siempre acostumbro al comenzar la clase recordar los puntos claves de la clase anterior para que las personas que me acompañaron puedan empatar la historia de la semana pasada con lo que vamos a ver hoy y las personas que vienen por primera vez hacerles un contexto de lo que estamos estudiando, pero les recomiendo empezar desde la clase número uno. Y si tú eres apasionado de todo lo que tiene que ver con escatología, con el apocalipsis, con profecía, esas clases empiezan desde la número 93. Entonces recordemos qué es lo que hemos estado estudiando. Eh, Dios le hace un llamado especial a Moisés, es un instrumento de Dios importantísimo en el Antiguo Testamento y en esa historia primaria de la humanidad que consiste en que nosotros los seres humanos perdimos el paraíso, perdimos una vida eterna y plena y lo que nos cuenta toda la Biblia es la manera como recuperar ese paraíso. Y dentro de los grandes protagonistas de esa historia primaria de la humanidad se encuentra Moisés, porque Dios ha decidido crear una nación, escoger una nación santa, es decir, apartar un grupo de personas, de esas personas formar una nación y que a través de esa nación llegara la bendición a toda la humanidad a través del manual de instrucciones, es decir, de la Biblia y del Salvador. Y es cuando Dios le hace un llamado a Moisés para que rescate a la nación de Israel que estuvo cautiva más de 430 años en Egipto y de manera sobrenatural los lleva nuevamente a una tierra prometida que le había dado a sus antepasados. El primer llamado se lo hizo a Abraham, un pacto que hace también con su hijo Isaac, con su nieto Jacob, para traer esa bendición para toda la humanidad. Ellos llegan nuevamente al monte Sinaí, Moisés sube a la cima de la montaña para hablar a Dios, Dios le da una serie de instrucciones, lo que más conocemos es el decálogo, los 10 mandamientos, pero recuerden que son muchísimos más mandamientos, en total son 613 mandamientos, pero fuera de eso Dios le da las instrucciones a Moisés de que construya un tabernáculo. El tabernáculo es un edificio, inicialmente es una tienda de campaña gigante
que posteriormente se va a convertir en el famosísimo Templo de Jerusalén. Es importantísimo porque es la manera en que Dios ha decidido estar presente con su pueblo, comunicarse con el pueblo. Entonces le da todas las instrucciones a Moisés para que construyan este tabernáculo, los utensilios que se van a hacer, el tipo de rituales para poder hablar con Dios, pedir perdón por los pecados, quiénes van a ser los sacerdotes, las vestimentas, en fin. Cada detalle de todo lo que se va a hacer lo ha dado Dios. Y en este momento, hace 8 días, veíamos que también Dios llamó a dos personajes importantes, uno llamado Bezalel de la tribu de Judá y el otro Aholiab de la tribu de Dan, y los capacita sobrenaturalmente utilizando al Espíritu Santo. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no vivía dentro de las personas como lo hace hoy en día en el Nuevo Pacto. Todos nosotros los que hemos tenido un nuevo nacimiento, es decir, que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, el primer regalo que recibimos es que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, entra a morar en nosotros. Nuestro cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene una función importantísima porque es el que nos consuela, el que nos protege, el que nos guía a la verdad, en fin, tiene muchas cosas que hace con nosotros. Pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre las personas cuando Dios escogía a alguien para una función especial y en este caso escoge a estas personas que son los que van a liderar todo el resto de gente que va a participar en la construcción del tabernáculo. Dios entonces los dota con sabiduría, con inteligencia, con ciencia, porque se van a necesitar conocimientos de ingeniería, de arquitectura y con habilidades artísticas para trabajar el oro, la plata, el bronce, las piedras preciosas, las telas, convirtiendo este talento humano que a simple vista sería algo tan superficial en una adoración. Cada objeto que ellos van a crear, cada vestimenta que ellos van a coser, en el momento en que lo estén haciendo, están alabando y adorando a Dios. Entonces es muy bonita la reseña. Dios entonces también en este momento reafirma la importancia sagrada del sábado. ¿Recuerdan ustedes del Shabbat, el día de reposo como un pacto perpetuo entre Dios e Israel? Recuerden que el sábado no se está refiriendo al día de la semana sábado, sino que Shabbat significa reposo. 7 días. Durante esos 7 días, 6 días son de trabajo y uno de reposo. Tras las instrucciones de la construcción del tabernáculo, entonces, este pasaje está subrayando que el trabajo, que es muy importante, este trabajo que ellos van a empezar, no debe impedir el reposo santo, señalando que Dios mismo descansó en la creación. Y el capítulo concluyó con Moisés recibiendo las dos tablas de piedra escritas por el mismo dedo de Dios, lo que simboliza la autoridad divina de la ley. Resulta que mientras Moisés estaba en estas instrucciones tan importantes en la cima de la montaña, en la falda, en el campamento, se relata el trágico episodio del becerro de oro. Porque aquí lo que vemos en este pasaje es un pueblo impaciente y desesperado, porque al ver que Moisés se demoraba, le exigen a Aarón, al hermano de Moisés, que les fabrique dioses visibles que los guíen, o sea, siguen con la misma tara que tenían en Egipto y ellos le piden a Moisés que les construya un ídolo que ellos puedan tocar, que puedan palpar, con la excusa de que Moisés llevaba mucho tiempo en el monte Sinaí. Y lo más trágico de todo es que Aarón accede de una manera rápida. Él no los cuestiona, no defiende a Moisés, sino que inmediatamente moldea una imagen de oro. Moisés sí es verdad que llevaba más de 40 días en la cima recibiendo la ley de Dios y por eso al no verlo el pueblo sintió que se quedaba sin su guía y sin su líder. Pero esto lo que revela es que ellos tenían una fe superficial que dependía de un hombre y no de Dios. Y la verdad, esto es un jalón de orejas también para nosotros hoy en día. No sé si ustedes conocen, pero infortunadamente hay muchas personas que llegan supuestamente a los pies de Jesucristo, llegan a una iglesia, conocen gente, al pastor, un líder o un compañero de la iglesia que como ser humano comete un error, comete un pecado leve o grave, pero estas personas se desilusionan
pero no se desilusionan de los seres humanos, sino se desilusionan de Dios, lo que dan a entender que no llegaron a la iglesia por Dios, por amor a Jesucristo, sino siguiendo a hombres. Tenemos que tener cuidado en eso. Y Aarón, en vez de reprender al pueblo y de mantenerse firme en la fe, se dio ante la presión social, cosa que también es muy común hoy en día, y pidió a todas las personas que les entregaran sus aretes de oro y construyó el becerro fundido. El pueblo empieza a ofrecer sacrificios a esa estatua, pero no basta con eso, sino que se entrega una fiesta desinhibida y moralmente desenfrenada alrededor del ídolo, costumbre que tienen todas esas naciones paganas idólatras y que se hacía también en Egipto. No era solamente adorar al ídolo, sino que eso era acompañada con unas bacanales completas, unas fiestas donde había desenfreno en todas las áreas, trago, alucinógenos e inmoralidad sexual. Y con este acto abominable que ellos acaban de hacer, rompen el pacto que hace unos días habían hecho con Dios. ¿Recuerdan? Que Moisés mismo les preguntó a todo el pueblo si ellos se comprometían a obedecer a Dios y que Dios prometía que los iba a guiar hasta la tierra prometida, una tierra que emana leche y miel y que allá los iba a bendecir mucho y ellos, todo el pueblo había contestado que sí. Pues un mes después, un mes larguito después, están rompiendo el pacto que acababan de hacer con Dios y mezclando la adoración con este ídolo y sin embargo con los conocimientos que tenían del Señor y con prácticas paganas egipcias, pensaron que las cosas iban a estar bien. Dios, mientras están ahí en el campamento en toda esta bacanal, Dios entonces en la cima de la montaña le revela a Moisés lo que está ocurriendo abajo y describe a ese pueblo como un pueblo corrompido, señalando que se han apartado rápidamente del camino que les ordenó y que se han fabricado un becerro de fundición. Dios le cuenta a Moisés lo que está pasando. Y Dios expresa su indignidad, dice que es un pueblo de dura cerviz, un pueblo terco, con un corazón malo. Y le propone a Moisés un trato, le dice a Moisés que va a destruir a los israelitas, pero que de él, de Moisés, va a ser una gran nación y que de esta manera él está probando su fidelidad y le da esto a Moisés por la fidelidad de Moisés y por ese gran liderazgo. Pero se narra la valiente intercesión de Moisés a favor de Israel. Es decir, Moisés no acepta el trato y empieza a rogarle a Dios para que no se enoje tanto con el pueblo y los perdone. Entonces Moisés baja, en la mitad del camino se encuentra con Josué, los dos bajan hasta el campamento y cuando Moisés ve con sus propios ojos lo que está pasando, pues ahí sí entiende la ira que tenía Dios y confronta la grave idolatría de Israel a adorar el becerro de oro. Su ira lo lleva a destruir tanto las tablas de la ley como el ídolo, es decir, le da una piedra que rompe las piedras. Destruye esas piedras que Dios mismo había escrito con su dedo y destruye el ídolo, funde nuevamente el ídolo al fuego y ese oro lo mezcla con agua y obliga a la gente que se tome esa agua con el oro para exigirles cuentas por el pecado del pueblo. Definitivamente lo que han hecho es muy grave. Pero cuando Moisés llama a Aarón, en lugar de asumir su responsabilidad como líder, recurre a culpar al pueblo por su maldad y da una excusa tan absurda que si no fuera tan grave el asunto es para reírse. Aarón le dice a Moisés que él simplemente pues cumplió lo que el pueblo decía y que echó el oro al fuego y que de forma mágica salió un becerro. Dios mío, qué excusa tan terrible. Moisés entonces se para a la entrada del campamento y lanza una pregunta directa. ¿Quién está con el Señor y quién no está con el Señor? ¿Quién está con el Señor? Que venga y se una conmigo, les dice Moisés. Fue una llamada para tomar una decisión radical entre el pecado y la idolatría y la fidelidad a Dios. Toda la tribu de Leví se puso del lado de Moisés. Unos versículos después vamos a ver que un remanente fiel de cada tribu también se puso del lado de Moisés, porque de lo contrario se hubiera aniquilado la mayoría de 11 tribus de la nación de Israel y no se hubiera podido cumplir la promesa de bendecir a toda la humanidad a través de Israel. En todo caso, que toda la tribu de Leví y ese remanente fiel de cada una de las tribus se pone del lado de Moisés, o sea, del lado de Dios.
Y aquí Moisés, por orden de Dios, le ordena a los levitas su primera gran misión como guardianes del templo y servidores de Dios, porque les dice a los levitas que tomen cada uno su espada, que recorran el campamento y que ejecuten a los principales instigadores de la rebelión. Los levitas obedecieron, ajusticiando a unos 3.000 hombres. Y este, aunque es un pasaje severo, definitivamente los eruditos teológicos tienen razón cuando destacan que fue una medida clínica de contención para evitar que la idolatría destruyera toda la nación. Era necesaria esta medida tan fuerte porque es como cuando un hombre se le infecta una pierna, le da gangrena y el médico para salvarle la vida le corta la pierna. Había que cortar de raíz esos corazones tan malvados de los que instigaron esta idolatría y esta fiesta inmoral. Y aquí entonces, chicos, seguimos en tema nuevo. Vamos para Éxodo capítulo 32. Seguimos en capítulo 32, versículos del 30 al 35. ¿Qué dice? Al día siguiente, Moisés dijo a los israelitas, ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor y tal vez logre yo que Dios perdone su pecado. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo, ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que perdones su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. El Señor respondió a Moisés, solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Tú ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Delante de ti irá mi ángel. Llegará el día en que deba castigarlos por su pecado y entonces los castigaré. Fue así, por causa del becerro que había hecho Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Tras destruir el ídolo, Moisés vuelve a subir la montaña y vuelve a la presencia de Dios, buscando expiar la grave falta del pueblo. Él es consciente del gran pecado que cometió el pueblo, pero quiere rogarle a Dios porque sabe que con toda justicia, con toda la razón, Dios está tan bravo. En un acto de amor abnegado, le pide a Dios que perdone su pecado o de lo contrario, que lo borre a él mismo del libro de la vida. O sea, Moisés entrega su propia vida a cambio del perdón de Dios por el pecado del pueblo. Miren este hombre tan hermoso. Dios rechaza la oferta de Moisés estableciendo que el pecado tiene consecuencias personales cuando él dice, al que pecare contra mí, yo lo borraré de mi libro. Y esto subraya que ningún ser humano puede pagar por los pecados de otro, y esto es muy importante que lo entendamos. Una cosa es que nadie paga por los pecados de otra persona, pero otra cosa es que uno puede sufrir las consecuencias por el pecado de otro. Chicos, jamás olviden, y yo se los repito mucho, el gran amor que Dios nos tiene a los seres humanos, porque el atributo más grande que Dios tiene es que Dios es amor, pero no es el único atributo de Dios. Recuerden que Dios también es justicia, y para que haya una justicia verdadera, para que haya un amor verdadero y completo, tiene que haber una justicia. Entonces, siempre, siempre Dios va a ser paciente, pero al final va a haber justicia y se va a pagar por los actos que cada uno cometamos. Entonces, las personas, aunque piensen que Dios se ha olvidado de sus pecados y que se pueden burlar de Dios, el juicio va a llegar tarde o temprano. Cada uno va a pagar. El problema es que cuando uno peca, muchas veces nuestros pecados no solamente nos van a afectar solamente a nosotros, sino a las personas que están alrededor. Les doy un ejemplo claro. Una persona que peca emborrachándose, cogiendo un automóvil y salir a la carretera borracho y en eso mata a un niño, esa persona va a ser juzgada por su pecado,
pero su pecado trajo consecuencias a un niño que murió y a una familia que está sufriendo por las consecuencias de ese pecado y por la muerte de ese niño. Entonces, por eso es que es tan peligroso pecar, no solamente por el juicio que viene a nosotros, sino también Dios nos va a juzgar por las consecuencias, por lo que hacemos sufrir a otras personas por nuestro pecado. Dios entonces le ordena a Moisés que continúe guiando al pueblo hacia la tierra prometida, advirtiéndole que llegará el día del juicio. Y miren que desde el Antiguo Testamento Dios está advirtiendo. Hay juicios que llegan inmediatamente después del pecado, pero hay juicios que van a llegar un tiempo después, mucho tiempo después, o inclusive hasta el final de los tiempos. Finalmente, Dios envía una plaga sobre Israel como consecuencia directa de haber adorado al becerro de oro. No sabemos exactamente en qué consistía la plaga, de pronto fue una epidemia y gran parte de las personas que participaron en esa bacanal murieron también por ese juicio que a través de una plaga. Vamos para capítulo 33, que nos dice los versículos del 1 al 3. El Señor dijo a Moisés: Anda, vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob que daría a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti y desalojaré a cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ve a la tierra donde abundan la leche y la miel. Yo no los acompañaré, porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. Dios cumple sus promesas y aquí se narra el momento en que Dios le ordena a Moisés continuar el viaje hacia la tierra prometida, ese era el objetivo inicial. Sin embargo, como consecuencia del pecado del becerro de oro, Dios anuncia que no irá en medio de ellos para evitar destruirlos. Dios conoce ese corazón rebelde de la nación de Israel, sabe que ellos van a seguir pecando. Y Dios les dice, de pronto en medio de mi ira los voy a destruir, entonces prefiero estar lejitos de ustedes y evidenciando la tensión entre su santidad y la rebeldía del pueblo y les anuncia que va a mandar un ángel para que los acompañe. El pacto se rompió. Pero Dios mantiene su promesa de darles la tierra de Canaán, pero le reitera su presencia directa y continua que ya no va más. Dios le dice a Moisés, enviaré mi ángel delante de ti. Esto representa una provisión y protección continua para la conquista militar de los cananeos y amorreos, pero carece de la intimidad de la comunión directa que antes tenían. Recuerden que Dios iba a habitar en medio del pueblo, toda la nación de Israel iba a sentir esa presencia viva, permanente, pero a raíz de ese gran pecado ya la comunicación con Dios se va a romper, ya no lo van a sentir cerca, el único que va a poder estar cerca de Dios es Moisés, pero ya esa comunión que tenía con Dios ya no va más. Versículos 4 al 6. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoledoras, se vistieron de luto y nadie volvió a ponerse sus adornos, pues el Señor había dicho a Moisés, di a los israelitas que son un pueblo terco. Si aún por un momento tuviera que acompañarlos, podría destruirlos. Diles que se quiten esas joyas que ya decidiré qué hacer con ellos. Por eso, a partir del monte Horeb, los israelitas no volvieron a ponerse joyas. La advertencia de que Dios retiraría su presencia inmediata fue un golpe devastador para el pueblo. Ellos se dieron cuenta en qué consistía esto. Ya no iban a sentir esa paz, no iban a sentir la presencia de Dios y por eso comienzan a llorar y a guardar luto, mostrando que valoraban su relación con Dios por encima de sus riquezas. Dios entonces ordena a los israelitas que se quiten sus joyas como prueba de su misión y para determinar cómo trataría con ellos. En la cultura del antiguo cercano oriente, quitarse los adornos era una señal externa de dolor y arrepentimiento, demostrando que estaban dispuestos a abandonar su orgullo y el materialismo. Recuerden que en el Nuevo Testamento, también en la vida de Jesucristo, vemos que cuando ellos sienten un profundo dolor, se rasgan las vestiduras, se echan cenizas, quitarse las joyas, las vestimentas de colores alegres, pues es para demostrar su dolor. Versículos 7 al 11. Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de reunión.
Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a la tienda. Siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su tienda y seguía a Moisés con la mirada hasta que éste entraba en la tienda de reunión. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y se detenía en la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se postraban a la entrada de su tienda de campaña y adoraban. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, hijo de Nun, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. ¿Qué pasa aquí? Aquí se está describiendo cómo Moisés arma una tienda de reunión, una tienda de campaña que se conoce como la tienda de reunión, pero a las afueras del campamento tras el pecado del becerro de oro. Recuerden que antes la presencia de Dios llegaba en medio del campamento. Que Moisés hiciera una tienda fuera del campamento, este acto demostraba que debido a la rebelión del pueblo, Dios ya no podía habitar en medio de ellos, pero seguía estando disponible para quienes buscaran una comunión íntima y verdadera. Antes era Dios el que llegaba en medio de ellos, Dios los buscaba, ahora no. Dios está afuera y el que quiera estar con Él, tener una relación con Dios, tiene que salir a buscarlo. Dios es santo y tras la grave desobediencia de Israel con lo del becerro de oro, su presencia ya no podía estar literalmente en medio de un pueblo rebelde y pecador. Por eso es que Moisés establece esta carpa provisional lejos del desorden del campamento. Recuerden que todavía no se ha construido el tabernáculo. El tabernáculo va a tener una sección que es el lugar santísimo donde va a llegar la presencia de Dios. Pero como todavía no existe el tabernáculo, el futuro templo, pues por eso se hace esta carpa provisional marcando el lugar para encontrarse con Dios. Y esto nos indica que para nosotros tener una relación con Dios también se requiere apartarse de las distracciones del mundo y del pecado. Cada vez que Moisés entraba a la tienda, una columna de nube que representa la gloria y la presencia visible de Dios descendía y se quedaba a la entrada. Nosotros ya habíamos conocido esta nube porque cuando Dios sacó a la nación de Israel de Egipto, ¿se acuerdan que era esta nube que es la presencia de Dios la que guiaba al pueblo por cuál camino seguir? Al ver la nube, los israelitas se levantaban y adoraban desde la entrada de sus propias tiendas. Ellos no iban allá. Esto demuestra que aunque estaban separados de Dios, reconocían su autoridad y sobre todo anhelaban su presencia. El texto señala que Dios hablaba con Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Pero chicos, por favor, tengan en cuenta que esto no significa que Moisés viera el rostro físico de Dios. Esto es imposible, empezando porque Dios es espíritu. Entonces, pero pues Dios tiene el poder para tomar forma humana, pero como Dios es santo, santo a santo, así tomara forma humana, el verlo cara a cara por su santidad y ser nosotros tan pecadores, haría que inmediatamente muriéramos, sino que cuando se habla que habló con Dios cara a cara, lo que está denotando es una intimidad, es decir, confianza y comunicación abierta sin precedentes. Era Moisés el único por su fidelidad que podía lograr esa intimidad con Dios. Entonces, cuando en la Biblia ustedes vean que este personaje hablaba cara a cara con Dios, significaba que era muy cercano a Dios, que Dios lo estimaba mucho y le permitía que se acercara muy íntimamente a él para hablarle, no que lo viera literalmente físicamente. ¿Listo? Y el versículo menciona algo importante, Josué, un personaje que lo hemos introducido de manera muy sutil, pero que es muy importante porque es un jovencito que desde pequeño estuvo a la pata de Moisés, un verdadero discípulo, siguiendo las pisadas de Moisés, aprendiendo de Moisés y por lo tanto fue testigo directo de todas las cosas sobrenaturales que Dios había hecho y siempre acompañó a Moisés. Y aquí no fue la excepción. Fíjense en que Josué nos dice, se quedaba al pie de la tienda de donde llegaba Dios. Así Moisés no estuviera, permanentemente Josué se encontraba a la entrada de la tienda de reunión. Y esto subraya su profundo anhelo espiritual y su deseo de estar cerca de la presencia divina de manera constante. Tenía un corazón precioso, Josué.
En el contexto cristiano, es decir, cómo lo aplicamos nosotros hoy en día, este pasaje es un hermoso ejemplo de cómo la oración es un espacio para acercarse a Dios y cómo a través de Jesucristo hoy tenemos acceso directo y constante a esa misma presencia sin importar nuestras fallas. En esa época era Moisés. Nosotros ahora tenemos a Jesucristo. Versículos 12 al 16. Moisés dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que te conozco por nombre y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime cuáles son tus caminos. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con todos nosotros, respondió Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Aquí Moisés sigue con la angustia de lo que le dijo Dios de que ya no los iba a acompañar. Moisés le recuerda entonces a Dios que lo ha llamado por su nombre y le pide que le muestre él mismo el camino que se debe seguir. Y esto demuestra una profunda humildad al reconocer que él no puede liderar al pueblo por sí solo. Entonces Dios le responde a Moisés con una promesa reconfortante: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esta presencia, la palabra que se utiliza en hebreo es panín, que significa literalmente mi rostro y representa una comunión íntima y una dirección divina. Moisés declara que prefieren quedarse en el desierto antes que avanzar sin Dios. Moisés estaba temeroso, ansioso de no sentir la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es lo que los separaba de cualquier otro pueblo pagano en la tierra, siendo su única señal de la identidad y protección. Estaba muy angustiado Moisés, no sentía paz. Versículos 17 al 23. Está bien, haré lo que me pides, dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te conozco por nombre. Déjame ver tu gloria, insistió Moisés, y el Señor respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Tendré misericordia de quien quiera tenerla y seré compasivo con quien quiera hacerlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase en toda mi gloria, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro nadie lo verá. Y este es uno de los pasajes que tenemos en la Biblia que no lo podemos comprender al 100%. Dios está accediendo a la petición de Moisés porque ha hallado gracia ante él y lo conoce por su nombre. Moisés está totalmente acobardado de seguir el camino sin la presencia de Dios como inicialmente había prometido Dios de estar en medio del pueblo. Y por eso Moisés le dice, necesito una prueba más tangible de que tú no nos vas a abandonar en la mitad del camino. Le insiste tanto, si ves la necesidad que tenemos los seres humanos de tener algo físico tangible para sentirnos seguros y para adorar, sí. Dios es espíritu y nosotros lo debemos adorar en espíritu y en verdad, y eso es difícil, por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque adorar algo que no vemos, que no palpamos, que no sentimos en este mundo natural no es tan fácil. Por eso aquí coge importancia la fe, porque la fe es la que nos lleva al mundo sobrenatural, donde sí podemos experimentar la presencia de Dios y recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Moisés todavía pues no tenía la Biblia, no conocía todo esto, pero es un proceso difícil. En todo caso, animado por esta intimidad, Moisés le pide a Dios, le ruega que le muestre su gloria. Moisés anhela una manifestación física y tangible de la presencia divina para estar seguro de que Dios seguirá guiando a Israel. Pero Dios le recalca que no lo puede ver físicamente, que hará pasar todo mi bien. Cuando Él dice, voy a mostrarte mi gloria, voy a pasar delante de ti, lo que le está diciendo es, vas a sentir mi bondad delante de ti. La gloria de Dios no es solo un espectáculo visual, o sea, nosotros no necesitamos con nuestros ojos ver algo para sentir
sentirlo de una manera tangible en nuestro corazón, sino esa revelación de su naturaleza, su gracia y su misericordia se puede sentir sin necesidad de verlo físicamente. Moisés no lo conocía, no lo sabía, no lo había experimentado, pero Dios le va a enseñar eso. Dios le advierte a Moisés que no podrá ver su rostro porque ningún hombre puede ver el rostro de Dios y vivir. La santidad, la majestad, la pureza de Dios son tan absolutas que la naturaleza humana, manchada por el pecado, sería destruida inmediatamente si lo viera en su totalidad. Entonces, lo que hace Dios es que mientras su gloria pasa, es decir, su paz, Dios coloca a Moisés en una hendidura de una montaña, de una peña, y lo cubre con su mano. Todo esto es simbólico. O sea, Dios se le va a acercar lo más posible, de tal manera que no lo vaya a matar su santidad. Y eso significa que la mano lo va a cubrir. O sea, se va a acercar de tal manera que su santidad y su gloria no vaya a afectar físicamente a Moisés, protegiéndolo de la intensidad de su presencia. Al pasar, Dios retira su mano y permite que Moisés vea su espalda. Todo esto es simbólico, alegórico de esa presencia espiritual de Dios. Simbólicamente esto representa ver el rastro de Dios, comprender su obra y su paso por la historia humana, mientras que la contemplación directa de su esencia, es decir, de su rostro, sigue siendo imposible para el ser humano mortal. Este texto lo que está ilustrando es la paradoja de la relación del ser humano con Dios, la accesibilidad y el misterio, o sea, lo difícil que es para nosotros como seres físicos relacionarnos de una manera íntima y total con un ser espiritual. Dios desea revelarse y tener comunión con las personas. Él quiere que nosotros conozcamos su bondad y su gracia, pero al mismo tiempo, como Él es un ser trascendente y majestuoso cuyo ser absoluto supera la comprensión y la capacidad humana, es difícil que nosotros comprendamos eso en su totalidad. Entonces, por eso tenemos que trascender del plano natural físico al plano sobrenatural gracias a la ayuda del Espíritu Santo para sentir esa presencia de Dios. Capítulo 34. Versículos del 1 al 5 dice, el Señor dijo a Moisés, labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste. Voy a escribir en ellas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras. Prepárate para subir mañana a la cumbre del monte Sinaí y presentarte allí ante mí. Nadie debe acompañarte ni debe verse a nadie en ninguna parte del monte. Ni siquiera las ovejas y las vacas deben pastar frente al monte. Moisés labró 2 tablas de piedra semejantes a las primeras y muy de mañana las llevó en sus manos al monte Sinaí, como se lo había ordenado el Señor. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Entonces, aquí se describe el inicio de la renovación del pacto entre Dios e Israel tras ese grave pecado de idolatría con el becerro de oro. Y esto representa una de las mayores demostraciones de la gracia, de la paciencia y de las segundas oportunidades divinas que Dios dio en el Antiguo Testamento y que sigue dando hoy en día. Para aquellas personas que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios genocida, un Dios cruel, un Dios justiciero, jamás Dios es el mismo. Antes, hoy y mañana, siempre el amor y la justicia, la misericordia y la paciencia, pero siempre Él le da un tiempo a las personas, el tiempo que Dios considera en su soberanía para que se arrepientan, pero todo tiempo tiene un final, hasta el tiempo para el arrepentimiento, y si las personas no aprovechan ese tiempo, pues al final les llega el juicio. Las primeras tablas fueron escritas directamente por el dedo de Dios y Moisés las rompió como símbolo de que el pueblo había quebrado el pacto. Pero fíjense en esto, ahora es Moisés quien debe trabajar tallando en las piedras. Las primeras las talló el mismo Dios. Cuando a Moisés le toca tallar las piedras, esto significa que la restauración de la relación con Dios requiere un esfuerzo y una participación activa del ser humano. Ya no es solamente Dios el que se acerca al ser humano 100% para darnos la bendición, sino que por el pecado nosotros también tenemos que acercarnos a Él. Él se mueve un poco, pero nosotros también tenemos que dar el
paso para acercarnos a Él. Dios vuelve a escribir exactamente las mismas palabras, los mismos 10 mandamientos, no pone ni 5 ni 15, demostrando que su estándar moral y su verdad no cambian a pesar del pecado y del fallo humano. Y aquí se enfatiza la reverencia y la preparación espiritual. La restricción de que nadie más se acerque, ni hombres ni animales, subraya la santidad de Dios y el papel único de Moisés como mediador en el antiguo, en este periodo, destacando que la restauración requiere momentos de profunda intimidad, lejos de distracciones. Antes de ese pecado de la idolatría, todo el pueblo tenía la oportunidad de sentir la presencia de Dios, acercarse a Dios y restaurar su relación. Después del pecado solamente se puede hacer a través de Moisés en este momento y después a través de los sacerdotes cuando exista el tabernáculo y el templo. Y hoy en día solamente a través de Jesucristo. La inmediata obediencia de Moisés al cargar las tablas representa su disposición para la reconciliación. También para reconciliarnos se necesita que ejerzamos nuestro libre albedrío. Dios está dispuesto a dar ese paso para la reconciliación, pero el hombre tiene que dar ese paso final. Si no lo hace, pues indica que no quiere reconciliarse. Versículos 6 al 9. Pasando delante de él, proclamó. Está hablando de Moisés cuando ya tenía las tablas. Y Moisés dice, el Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Enseguida Moisés se postró en tierra y adoró al Señor y dijo, Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y adóptanos como tu herencia. Moisés tiene muy claro el pecado que se cometió y lo grave de la situación, pues él mismo oyó lo que Dios le proponía de destruir la nación de Israel. Eso no lo sabe la nación de Israel, que Dios propuso eso, destruirlos y levantar una nueva nación con Moisés. Es Moisés el que aboga por la nación. Moisés sí sabe lo grave que es la situación y por eso está tan agradecido con él cuando Dios pasa delante de Moisés y proclama su carácter combinando amor absoluto con justicia perfecta. La teología judía identifica aquí unos atributos de la misericordia divina a través de esta oración que Moisés hace o estas palabras de agradecimiento. Moisés le dice, Señor, Señor. Recuerden que al repetir 2 veces aquí también se está haciendo alusión al nombre que Dios les reveló la primera vez que se encuentra con Moisés a través de la zarza ardiente, el tetragramatón, que significa que es un Dios eterno, autoexistente, que es fiel a sus promesas. La repetición de su nombre enfatiza que es misericordioso antes y después de que el ser humano peque. Moisés sabe todo lo que estaba en juego con ese pecado y que Dios por su gran misericordia ha dado una nueva oportunidad al ser humano. Habla sobre que Dios es compasivo y clemente, siente un profundo dolor por el sufrimiento humano y otorga gracia inmerecida a quien no la merece. Nosotros no merecemos segundas, terceras, quintas oportunidades, pero Dios es tan paciente, tan compasivo y clemente que nos las otorga, que es lento para la ira. Dios da tiempo suficiente para el arrepentimiento antes de ejecutar el juicio. Y quiero, chicos, que siempre recuerden, yo se los he repetido mucho, cuando ellos lleguen a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, tierra que está ocupada por naciones paganas, idólatras, totalmente malvadas, recuerden ustedes que son naciones que también han tenido la oportunidad de arrepentirse. Dios ha sido compasivo, clemente, lento para la ira, para toda la humanidad, incluyendo todas esas naciones paganas. Todo el tiempo que la nación de Israel estuvo cautiva en Egipto fue un tiempo que Dios le dio a todas las naciones paganas para que se arrepintieran, pero ellos en vez de arrepentirse en cada día fueron más y más y más malvados. Por eso la orden de Dios a Josué después de aniquilar a todos esos pueblos no es ningún genocidio, es un juicio por la maldad. También aquí Moisés habla del grande amor y fidelidad de Dios. Su amor es inquebrantable.
constante, leal y comprometido con el pacto establecido con su pueblo. Y habla que Dios perdona la iniquidad, tiene la capacidad de cargar, quitar y limpiar la rebelión voluntaria y el pecado por error cuando las personas se arrepienten, pero cuando no hay arrepentimiento. Y por último, por eso dice, no deja sin castigo al culpable. O sea, da la oportunidad de que te arrepientas, pero si no te arrepientas, no es que no pasa nada. Llega el castigo. Su santidad le impide ignorar la maldad o la rebeldía persistente del que no se arrepiente. Y por el bien también de las personas que nos arrepentimos, ¿no es cierto? También por el bien de nosotros acaba con la maldad. Al escuchar la naturaleza de Dios, la reacción de Moisés es inmediata y práctica. Primero, es una actitud de adoración humilde. Moisés se postra rostro en tierra reconociendo la soberanía y la santidad de Dios. Moisés hace una petición de su presencia, le ruega a Dios que camine en medio de ellos, sabiendo que sin su presencia el viaje no tiene sentido. Moisés hace una intercesión comunitaria, utiliza siempre la palabra nosotros, no pide por él, sino pide por todo el pueblo, por ese pueblo terco. Le ruega a Dios que perdone su iniquidad, se identifica con los pecadores para suplicar el perdón colectivo. Y por último, un sentido de pertenencia. Le pide a Dios que los adopte formalmente como su heredad o posesión más preciada. Y la verdad, eso siempre han sido, porque la nación de Israel siempre ha sido la niña de los ojos de Dios, a pesar de toda su rebeldía y pecado. Vamos para los versículos 10 al 14. Mira el pacto que hago ahora, respondió el Señor. A la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Por lo que a ti toca, cumple con lo que hoy te mando. Echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Derriba sus altares, haz pedazos sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa Aserá. No adores a otros dioses porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. Mire cuántas veces en todo este tiempo Dios ha advertido del peligro de la idolatría. Representa el momento exacto en que Dios renueva su pacto con el pueblo de Israel después del grave pecado del becerro de oro. A través de estas palabras, Dios establece las condiciones de su relación con la nación, prometiendo milagros asombrosos, pero exigiendo a cambio una lealtad absoluta y erradicación total de la idolatría. Miren esta misericordia de Dios, o sea, vuelve a renovar un pacto ofreciendo más bendiciones, pero nuevamente haciéndoles prometer que sean leales, que no sigan a otros dioses, es lo mínimo. Dios asegura que les asegura que se encargará de expulsar a todos esos pueblos enemigos que tenían unos ejércitos impresionantes, los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos, jebuseos, y que la tierra que ellos ocupaban era la tierra prometida de ellos y les iba a pertenecer. Pero Dios prohíbe tajantemente no solamente hacer pactos políticos con ellos, sino matrimoniales o comerciales con los habitantes de la tierra ocupada. Dios sabía que este tipo de alianzas se convertirían al final en una trampa espiritual que se asimilaría a los israelitas a las costumbres paganas. O sea, cualquier tipo de negocio que ellos hicieran, así fueran pactos políticos, comerciales o matrimoniales, a la larga iba a hacer que ellos se contaminaran de esa idolatría que ellos practicaban. Por eso es que Dios también les ordena que apenas lleguen, destruyan todos los altares paganos, destruyan todas las estatuas, corten todas las imágenes, especialmente de la diosa principal que ellos adoraban, que era la diosa Aserá, que era la diosa de la fertilidad. Esa diosa no solamente, o lo que ellos hacían en sus tradiciones, no solamente exigían adoración de cosas materiales, tributos, sino también niños, sacrificaban niños y hacían toda clase de inmoralidades sexuales. La adoración verdadera no puede coexistir con símbolos corruptos, por eso la tierra les iba a pertenecer, tenían que limpiarla.
El texto revela uno de los nombres o atributos de Dios, consumidor o celoso, el caná en hebreo. En el contexto bíblico, recuerden ustedes que cuando se habla de que Dios es celoso, no está hablando de ese celo que sentimos los seres humanos, que es una emoción mezquina, no es una emoción humana, sino ese celo santo de un esposo protector que cuida la fidelidad de su matrimonio espiritual con el pueblo y se niega a compartir su gloria con ídolos falsos. No es porque Dios necesite adoración, que nos exige exclusividad. No es porque Dios necesita que nosotros estemos diciéndoles palabras. No es por eso, es porque la idolatría trae como consecuencia juicio y castigo. Y Dios nos ama tanto que no quiere que suframos las consecuencias de ese pecado. Versículos 15 al 17. Dice. No hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra porque se prostituyen por ir tras sus dioses y cuando ofrezcan sacrificios a esos dioses te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. No te hagas ídolos de metal fundido. Nuevamente, Dios advirtiendo. Dios establece advertencias radicales contra la idolatría y las alianzas con naciones extranjeras para proteger la pureza espiritual de Israel tras la renovación del pacto en el monte Sinaí. Fíjense en esto. Dios bendice a Israel, hace un pacto con Israel, Israel peca de la manera más miserable y sin embargo Dios los perdona y renueva un pacto con mayores bendiciones, pero pone nuevamente condiciones. El pasaje enfatiza el peligro de la asimilación cultural y religiosa que podría desviar al pueblo de su devoción exclusiva al Dios verdadero. La Biblia, fíjense en que utiliza el término prostituirse o fornicar en sentido espiritual, lo que significa ser infieles al pacto con Dios para ir detrás de deidades falsas. Y el riesgo comenzaba con invitaciones sociales aparentemente inofensivas, como simplemente asistir a una comida, asistir a un banquete donde se consumían carnes sacrificadas a los ídolos, lo cual constituía el primer paso hacia la apostasía. Es como las ancas de rana que se cocinan poco a poco y la rana ni se da cuenta y ya es muy tarde para salir. Si ellos empiezan a aceptar invitaciones sociales sin darse en cuenta, iban a contaminarse también espiritualmente. Se prohíbe entonces que los hijos de Israel se casen con mujeres extranjeras que adoren a estos dioses. Fíjense que el problema no era étnico, no era racial, no era que Dios no quisiera que se uniera una raza con otra, no tiene nada que ver con eso, es meramente espiritual. Dios advierte que estas uniones terminarían seduciendo los corazones de los israelitas, arrastrándolos a adoptar las prácticas paganas de sus cónyuges. Y tristemente, ustedes ya saben, no es spoiler los que han leído la Biblia, que todas estas advertencias de Dios no sirvieron para nada porque el pueblo se desvió totalmente y vimos el gran ejemplo en Salomón, el hombre considerado el más sabio del mundo, que no cuidó su corazón. Recuerden que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas y al final su corazón estuvo totalmente desviado a la idolatría. Entonces nadie se salva, ni el hombre más sabio del mundo pudo resistir la tentación a través de las mujeres de serle infiel al Dios verdadero. Así que pilas, tú hombre, que no eres tan sabio como Salomón. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Y chicos, dejamos entonces aquí. Espero que estén disfrutando estas enseñanzas como yo lo he disfrutado. Y Dios mediante nos veremos la próxima semana. Que tengan una semana llena de salud, dinero y amor. Bendiciones.